Hola, ¿qué tal, chicas, chicos? Bueno, pues vamos con la sesión número 4. Vamos a ver la última parte de este tercer bloque de, de la ética griega. Y bueno, pues como os dije en la sesión anterior, vamos a ver la ética de las escuelas helenísticas. Antes de pasar a ver las tres escuelas, que son los cínicos, los estoicos y los epicúreos, es necesario que contextualicemos un poco el momento en el que surgen estas escuelas. Si hacemos esto, si contextualizamos un poco la situación, el marco histórico, vamos a poder entender por qué desarrollan ese tipo de reflexión moral tan característico. Bien, vamos a ver. Vamos a comenzar por ver un poco la geografía, ¿vale? Aquí vemos los tres grandes imperios de la época. Por un lado, tenemos a Grecia, lo tenemos aquí, todo esto es Grecia, aquí están las polis, ¿vale? También era llamado, esta región era llamada la Hélade, ¿vale? Por eso eran los helenos, los griegos. Todo esto, toda esta costa de la actual Turquía, también era una región griega, ¿vale? Aquí también había polis, aquí estaban Mileto y bueno, Éfeso, vale, y luego tenemos al poderoso enemigo de los griegos, que es el Imperio Persa, que es una región muy vasta, muy grande, bueno, aquí se juntaban multitud de, de culturas, incluso la antigua Mesopotamia, que fue la cuna de la civilización, culturas muy antiguas, muy diversas, y bueno, y por supuesto el antiguo Egipto, el que ya en esta época Egipto era una civilización muy antigua, así que imaginaos la antigüedad de la cultura y de la civilización egipcia. Persia siempre quiso conquistar Grecia, porque era un lugar muy estratégico de tránsito hacia el Mediterráneo y era una región muy próspera. Por eso, bueno, y además siempre se resistieron, con lo cual, pues bueno, siempre andaban peleando. Como ya vimos en el comienzo de la sesión anterior, Aristóteles fue el maestro de una de las figuras más importantes del mundo antiguo, de Alejandro Magno. Tanto Aristóteles como Alejandro Magno son de Macedonia, de esta región que está justo al norte de las polis más conocidas. Había mucha controversia en relación a que si los macedonios eran o no eran griegos. Alejandro, desde luego, sí que se consideraba griego y Aristóteles también. ¿Vale? Pero bueno, no vamos a entrar ahora en eso. Eh, bueno, esto es una figura fundamental en esta historia. Alejandro Magno, bueno, el padre de Alejandro Magno, el rey Filipo, encomendó la educación de su hijo a Aristóteles y bueno, cuando Filipo fue asesinado, Alejandro fue el rey de Macedonia con tan solo 20 años de edad. Imaginaos un joven con pocos años más que vosotros ser rey de una de las regiones más importantes de aquel lugar. Bien, su padre ya le había dejado, estamos aquí, ¿vale? Macedonia, de aquí nace todo, toda la conquista de Alejandro. Su padre ya le había dejado un reino muy poderoso. Pero Alejandro emprendió una campaña de conquista hacia Oriente, aquí está, bueno, muy bien ilustrada el recorrido que hizo Alejandro y su ejército a lo largo de todo su viaje, que duró aproximadamente unos 13 años, y finalizó con su muerte a los 33 años de edad. Es decir, estuvo desde los 20 hasta los 33 años conquistando el mundo. Perdón, a los 33 años y bueno, murió por razones que no son muy bien conocidas, se especula mucho acerca de ello, pero no se sabe con seguridad. Alejandro Magno, como digo, fue capaz de conquistar toda esta vasta región de Oriente y conquistó, pues eso, Egipto, como vemos, conquistó Persia,
Y bueno, pues así lo que ocurre es que los griegos entran con multitud de civilizaciones distintas, con religiones muy distintas, con idiomas muy distintos, tradiciones y costumbres todas muy diversas. Bien, bueno, con la muerte de Alejandro comienzan las guerras por la sucesión del cargo y por la repartición de todos los territorios conquistados. Todas estas regiones pues, se parten, de hecho aquí nace la ciudad de Alejandría, donde llega la dinastía de los Ptolomeos, lo habréis escuchado alguna vez. Bien, y fue entonces cuando se desarrolla una gran crisis en Grecia porque es una crisis de identidad del pueblo griego. Hasta entonces, los griegos habían sido considerados, como decía Aristóteles, un zoon politikon, un animal político, ¿vale? Como vimos en la sesión de Aristóteles, el ser humano solo podía ser concebido en la colectividad, en la polis, con sus conciudadanos. Pero ahora el mundo griego se había expandido y se habían, pues como digo, conocido multitud de religiones, multitud de culturas, costumbres, bueno, y entonces el mundo griego pasa de ser unidimensional, es decir, de considerar únicamente a su polis, a ser multidimensional, es decir, a considerar multitud de polis. De ahí la palabra cosmopolita, no es una única polis, sino que es una cosmopolita, ¿vale? Eso es la polis del cosmos. Cosmos es mundo, universo, politae, ciudadano. Esto lleva irremediablemente a una reflexión ética muy diferente de la anterior, porque ahora el griego ya se considera un ciudadano del mundo y ya no se busca la ética de la comunidad, sino que nace un individualismo sin precedentes en la época. Como ya vimos en las sesiones pasadas, tanto para Aristóteles como para Platón, el ser humano no podía ser feliz fuera de la polis, fuera de la comunidad. Pero ahora va a ser el individuo quien debe buscar su propia felicidad. La polis se disgrega, la identidad del griego empieza a ser difusa y entonces buscan la felicidad de una manera autónoma, de una manera individual, ¿vale? Intentas buscar unas herramientas que les permitan ser felices de una manera, como digo, individual, ¿vale? La reflexión ética se detiene ahora, insisto, en el individuo y empieza a aparecer la necesidad de que cada uno busque su independencia y su autonomía. Esto se va a repetir ahora mucho cuando veamos las tres escuelas. Así que bueno, vamos a ver las tres escuelas helenísticas o las tres escuelas griegas que transmiten un mensaje moral que va a ser incluso más perdurable y universal que el de los propios filósofos clásicos que acabamos de ver en las sesiones pasadas. Hay que tener en cuenta que pese a sus propuestas filosóficas, en algunos casos, pues bastante incompletas, bueno, incluyen aspectos metafísicos, aspectos lógicos o epistemológicos, pero al final toda la razón de ser de esa filosofía, de estas escuelas que vamos a ver, es la ética, es la persona. Bien, pues aquí los tenemos, los cínicos, los estoicos y los epicúreos. Bien, vamos a comenzar con la escuela o por decirlo así, por la corriente de los cínicos. Bien, el significado de cínico ha ido cambiando mucho a lo largo de la historia. Por ejemplo, hoy día, cuando decimos que alguien es cínico, se señala más bien a una persona que miente sin vergüenza o lo hace de una manera irónica, ¿no? Que nos puede, lo identificamos bastante con el sarcasmo, con la mentira burda y bueno, es un adjetivo bastante descalificativo. Sin embargo, esta escuela filosófica no está del todo representada en la acepción de cínico que utilizamos actualmente. Vamos a verla. Más que una escuela,
podríamos decir que los cínicos fueron una corriente de pensamiento y también de comportamiento. Y digo esto porque una escuela en Grecia en realidad se definía más bien porque existía un maestro que marcaba una autoridad y que enseñaba una doctrina. Pero si los cínicos se caracterizaban por algo, desde luego no era por la autoridad, sino más bien por todo lo contrario. Es más, su característica principal fue siempre desafiar las normas, porque desarrollaron una conducta en contra de todo lo establecido. Podríamos entender en los términos actuales que eran bastante anárquicos, ¿vale? Bien, el fundador de esta corriente fue Antístenes. Antístenes fue alumno de Sócrates, y él aprendió de Sócrates que la vida se debía vivir de acuerdo con los principios naturales y que la felicidad solo podía hallarse en el interior de uno mismo. Por eso se basó en las enseñanzas de Sócrates, en las que se despreciaban las riquezas y en general todo lo material. Según la corriente que nace con Antístenes, los cínicos, no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Esta frase la habréis escuchado alguna vez, se le atribuye a Agustín de Hipona, pero bueno, ya los cínicos la sostenían de hacía bastante tiempo atrás. Bien, para los cínicos, lo material era superfluo y no era importante porque iba y venía, e incluso llegan a considerar que lo material era capaz de someter a las personas y convertirlas en esclavas. Lo material, los bienes materiales, para los cínicos solo conducían al sufrimiento. Bien, pero el filósofo por el que esta corriente es más conocida es Diógenes de Sinope. ¿Habréis escuchado alguna vez esto del síndrome de Diógenes? No tiene que ver con esta corriente. Hay quienes han intentado buscar similitudes entre este síndrome, que es un síndrome que caracteriza a un enfermo, tiene una patología mental, porque acumula basura y acumula cosas inservibles en casa de una manera exagerada. Bueno, creo que a los cínicos les ocurría todo lo contrario, porque ellos estaban totalmente en contra de la acumulación de bienes materiales, con lo cual, fijaos si está alejado de lo que significa el origen de esta escuela. Bien, ya digo que será Diógenes de Sinope quien represente de una manera más, al menos icónica, a esta corriente. Y este singular pensador fue expulsado de su ciudad natal, de Sinope, hay algunas leyendas que dicen que fue porque falsificaba monedas en la época y le pillaron y le exiliaron de allí de la ciudad. Entonces acabó en Atenas y acabó siendo alumno de Antístenes, de este otro filósofo que comentábamos al principio. Hay muchísimas anécdotas sobre Diógenes y son anécdotas que nos pueden permitir entender bien cómo ¿cómo podría decirlo? Excéntricos llegaban a ser los cínicos en aquella época, ¿vale? Iban a contracorriente. Por ejemplo, se dice de Diógenes de Sinope que vivía en un barril, porque así dejaba muy claro el absoluto desprecio por las convenciones sociales y por el orden establecido. Porque para él, y para en general toda la corriente de los cínicos, la libertad era una verdadera obsesión. Y la libertad, desde luego, no pasaba por tener bienes materiales, porque sostenía que la libertad es posible, sí, que es posible, pero que si no somos libres y si no somos felices es por nuestra propia estupidez, porque nos cegamos con las cosas y con los bienes materiales. Ellos rechazan todo tipo de bien material. La virtud para ellos es la independencia total de la sociedad, total de la riqueza, y sostienen que hay que vivir conforme a la propia naturaleza y rechazando toda forma de poder o de riqueza. Además, no tienen una teoría filosófica que fundamente su pensamiento, porque, su único objetivo es conseguir la autarquía, es decir,
el gobierno de uno mismo. Y ese es el objetivo de la moral, gobernarse a sí mismos. Bien, vamos para atrás, que quiero que veamos otra anécdota que es muy representativa de nuestro pensador griego. Probablemente la anécdota de Diógenes con Alejandro Magno sea una de las más conocidas, ¿vale? Imaginaos, Alejandro Magno, el gran conquistador del mundo, por todos conocido, lo tenía absolutamente todo, la persona probablemente más poderosa de la Tierra en aquel momento. Bueno, pues oye hablar de Diógenes, y porque era un filósofo al que todos admiraban y respetaban, también muy controvertido, y bueno, imaginaos, Alejandro Magno iba con su comitiva, siempre le estaban acompañando y adulando, y bueno, se dirige a Diógenes, que se lo encuentra allí en el barril y con las dos cosas que tiene para sobrevivir, ¿vale? Y entonces Alejandro Magno ofrece su generosidad y le dice que le pida lo que quiera, porque cualquier cosa se la puede dar, cualquier cosa que se le ocurra se la podía conceder. Y a que no sabéis lo que le dice Diógenes. Pues le dice, pues sí, mire, sí que necesito algo, que se aparte del sol, que me está tapando el sol y me está dando la sombra. Por favor, apártese, eso es lo que necesito. Fijaos que esta anécdota lo que representa es que a Diógenes no le hacía falta absolutamente nada más que los bienes que la naturaleza podía proporcionarle. Nada más. Es decir, era una irreverencia total a cualquier convención social, a cualquier posesión, a cualquier poder. Alejandro podía poseer todo lo que quisiera, pero Diógenes poseía algo que él consideraba que era muchísimo más importante, que era el control de sus deseos. Poseía el control de sí mismo. Por eso Alejandro le admiró y muy probablemente le envidió. Bueno, ahí habrá quien crea que sí que le pueda envidiar y habrá quien crea que no, pero bueno, lo que tenemos que destacar de aquí es que para Diógenes el poder, el dinero, las posesiones no valían absolutamente nada, que la persona libre era aquella que podía vivir de una manera autónoma. La autarquía, el poder y el control de uno mismo. Bien, ahora vamos a ver que los cínicos, desde luego, influyeron en otras corrientes de pensamiento, como por ejemplo la que viene a continuación, la de los estoicos. ¿Vale? Probablemente influyeron en mayor medida en lo relativo a la imperturbabilidad. ¿Qué significa esto? A que nada te perturbe, a que nada te haga sentir mal. Y tampoco bien en exceso, es decir, tranquilidad. Ahora veremos un concepto muy importante, ataraxia, control, serenidad, paz, equilibrio. Que no te inquieten las cuestiones contra las que nada puedas hacer, las que estén fuera de tu alcance, ni por los bienes materiales, por supuesto, ni que te perturbe aquello que no puedas cambiar, que no esté en tu mano poder cambiar. Como vemos, es fundamental el control de uno mismo. La autarquía, la autosuficiencia y la libertad son los valores a los que los pensadores de esta corriente cínica aspiraban. Vamos a pasar a ver ahora a los estoicos. Ya os advierto, vamos a pasarlo, a ver, ahora. Ya os advierto que esta es una de las corrientes que a mí personalmente más me gustan. Tengo debilidad por esta corriente. Porque, fijaos, cuando os duele algo, bueno, podemos recurrir a un medicamento. Los medicamentos que nos ayudan a reducir el dolor en nuestro cuerpo se llaman analgésicos. Un ibuprofeno o un gelocatil o un paracetamol son analgésicos, reducen nuestro dolor. La corriente de los estoicos es un analgésico para el alma entendida como para nuestro interior, para nuestra razón, para nuestro equilibrio mental. Los estoicos son una verdadera ayuda. Vamos a verla. Es probablemente una de las corrientes que más haya influido a lo largo de toda la historia del pensamiento, en muchísimos pensadores. Es más, cuando oímos a alguien decir que te tomes las cosas con filosofía, normalmente
conozcamos o no la corriente, nos solimos referir a que nos tomemos las cosas como lo hacían los estoicos. Es decir, es una corriente que aunque no solucione todos los problemas de nuestra vida, nos ayuda a ser más felices. Cuando decimos tómate esto con filosofía, es porque, bueno, se pretende que, bueno, que no te importe, que calma, si no puedes hacer nada contra ello, que no te preocupe, acéptalo. Esa es la filosofía de los estoicos. Pero vamos a profundizar un poquito en ella, vamos a ver quiénes fueron los pensadores más importantes y qué es lo que nos decían. Bien, esta corriente nace con Zenón de Citio en el siglo III a.C. y va a perdurar hasta el siglo II después de Cristo, a perdurar como corriente. No obstante, la influencia de esta escuela se va a mantener a lo largo de los siglos como pocas corrientes filosóficas lo han hecho. De todos modos, quien desarrolló más profundamente la escuela fue Crisipo de Solos, ¿vale? Crisipo dirigió la denominada Estoa, ¿vale? La Estoa lo llamaban a el pórtico donde desarrollaban las clases. A ver, ese es Séneca, no nos adelantemos. Si veis aquí en esta imagen, estas columnatas, bueno, pues por detrás había como una especie de pasillos, ¿vale? Eso se llamaban la Estoa. En esos pasillos, en ese pórtico, es donde desarrollaban la clase los estoicos, y es por eso por lo que viene su nombre de ahí, ¿vale? De Estoa, los estoicos. Pues Crisipo dirigió esta escuela desde el año aproximadamente 232 a.C. hasta el 204 a.C. Esta escuela, la Estoa, llegó a superar incluso a la propia Academia de Platón y al Liceo de Aristóteles, o sea que imaginaos lo importante que llegó a ser. Pues bien, con la llegada del Imperio Romano, el estoicismo no solo continúa, sino que cobra fuerza con figuras tan importantes como, por ejemplo, Séneca, que era de aquí, de la península ibérica, o Epícteto, ¿vale? Aquí le tenemos, o incluso al propio emperador Marco Aurelio. Fijaos qué diferencia, porque Epícteto fue un esclavo y Marco Aurelio, aquí le tenemos, Marco Aurelio fue un emperador romano. Marco Aurelio seguramente os suene a muchos de vosotros porque su figura, un poco mezclada entre los datos históricos y la ficción, porque la historia que se cuenta en esta película no es exactamente verídica, pero bueno, esta es la figura de Marco Aurelio que seguramente todos conozcáis por la película de Gladiator. Pues bien, vamos a ver qué es lo que nos dicen los estoicos. Para empezar, el objetivo de estudio de los estoicos es el ser humano, nada más. Es cierto que desarrollan lógica, que desarrollan física, no son como los cínicos que, que no tuvieron un pensamiento sistémico, ¿no? O que desarrollaron varias áreas. Los estoicos sí que lo hacen, pero al final todas se centran en la ética. Todas se orientan, todas miran como final a la reflexión ética. Y, por supuesto, al servicio del ser humano, con el único fin de señalarnos el camino para vivir de acuerdo a nuestra naturaleza, ¿vale? Y para llegar a esto que hablábamos antes, a la ataraxia, ¿vale? Bien, vamos paso a paso. Todo el entramado de nuestra vida forma, según los estoicos, una cadena inexorable, es decir, que no se puede salir de ella, de relaciones, causas y efectos, que además ya están establecidos, y eso es lo que entendemos como destino. Todo está entrelazado. Todo tiene una causa, tiene un efecto y todo está relacionado entre sí. Todo está predeterminado, es decir, son deterministas, ¿vale? Con lo cual, si todo ya está determinado y existe un destino, vamos a ver qué es lo que sostienen ellos, porque cómo tenemos que afrontar la vida si todo ya está establecido. El ser humano está dentro de esa cadena. Está dentro de esa cadena porque forma parte de la naturaleza, pero además es un animal racional. Está dentro de lo que consideran ellos una razón universal que compone absolutamente todo el cosmos y que lo ordena. ¿Vale?
a través de esta relación de causas y efectos y que ya lo ha establecido así. Podemos, los seres humanos, las personas, podemos analizar los hechos, podemos reflexionar acerca de los hechos, pero hay muchísimas cosas que no podemos cambiar, ¿vale? Por tanto, los inteligentes, esto lo veremos después, el sabio será aquel que sea capaz de discernir cuáles son aquellas cosas que estén a su alcance cambiar y cuáles son las que no, porque con las que no puedes hacer nada, contra eso, si te empeñas en querer cambiarlas, lo único que vas a crear es infelicidad en tu vida. Pero bien, los sucesos del mundo ya están establecidos y podemos hacer poco para cambiarlo. Podemos hacer algo, pero poco, ¿vale? Así que, si quieres cambiar algo de lo que ya está establecido, es como darte contra la pared. Si analizas los hechos y encuentras aquello que es irremediable, entonces no luches contra ello. Es imposible luchar contra algo como, por ejemplo, la muerte. Es algo que a ellos, ahora lo veremos, nos dicen que eso no nos tiene que preocupar en absoluto, porque es que es irremediable. Y si es irremediable, ¿por qué nos ha de preocupar? Ocupémonos de lo que esté en nuestra mano alcanzar, pero de lo que no, ¿por qué? Es como, bueno, es como querer nadar a contracorriente en un río. Si el río te va a poder, pues entonces déjate llevar porque te vas a esforzar, no vas a poder conseguirlo y te vas a frustrar y no te va a llevar a ningún lado. Porque la corriente del río te llevará a donde ella considere. Pues eso pasa con el cosmos, con la razón universal, te lleva y tú no puedes hacer nada contra ello. Por mucho que quieras luchar contra el destino, nunca vas a poder nunca vas a poder ganar. Así que es mejor dejarse llevar, ¿vale? Pues bien, para alcanzar la paz, para alcanzar la felicidad, es mejor, como decían los cínicos, en eso coinciden, despegarnos de nuestros deseos, de nuestros apetitos, de nuestras eh, posesiones en exceso, porque si tenemos pocas necesidades y somos capaces de controlar nuestras emociones, vamos a poder vivir de un modo feliz. Vamos a poder, si llevamos una vida sencilla, vamos a poder llegar a ser felices. Si llevamos una vida muy compleja, desde luego lo vamos a tener mucho más complicado. Nos ata, como vemos aquí en esta imagen, ¿vale? El fin de los estoicos es llegar, como ya he adelantado antes, a la ataraxia, la imperturbabilidad del ánimo, de la ánima, del alma. Este es un concepto fundamental para ellos. De hecho, para que, bueno, salvando las distancias, pero se puede llegar a comparar con la propia iluminación de los budistas, ¿vale? Es un estado de paz, de armonía y de equilibrio en el que nada te perturba, en el que nada te puede hacer mal. Es vivir completamente en paz, sin preocupaciones, la aceptación plena del destino. Quien alcanza la ataraxia, para los estoicos, es capaz de vivir sin que le perturbe ni el placer, ni el dolor, y mucho menos las riquezas, que solo traen problemas. Así que los estoicos pretenden centrarse en su vida interior, y como los cínicos, pretenden ser dueños de sí mismo por encima de las cosas materiales. Un estoico jamás se preocuparía, como os comentaba antes, por la muerte, porque es que fijaos, la muerte es irremediable. ¿Y qué sentido tiene preocuparse por algo contra lo que es imposible luchar? Si puedes cambiar algo, pues hazlo. Identifica aquello que esté en tu mano. Esto aquí no lo vamos a ver, pero ya lo dirá también Maquiavelo. Maquiavelo lo decía de otro modo, pero venía a decir lo mismo. Hay que saber analizar cuáles son las cosas que están en nuestra mano y cuáles no. Y las que no estén en nuestra mano cambiar, entonces no preocuparse por ellas. Ese es el verdadero sabio, ¿vale? Así que bueno, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo que nos pone Séneca para ser dueños de nuestra vida y además ser unos dueños virtuosos de nuestra vida. Dice que el buen capitán es aquel que ante la adversidad de una gran tormenta sabe manejarlo bien. Es capaz de salvar su tripulación y a su barco,
Porque imaginaos, en un mar que esté en perfecta calma, cualquiera puede manejarlo. Pero es en un mar, en medio de una tormenta, con fuertes olas, que requiera de una habilidad y de una fuerza, de una entereza y de una valentía muy grande, donde el capitán del barco bueno destaca, porque será aquel que sea capaz de salvar a la tripulación y a su barco. Pues Séneca dice que es exactamente igual en la vida, porque las adversidades, todos los problemas que tengamos, ahora por ejemplo esto que nos está ocurriendo con el coronavirus, o la enfermedad de un familiar, o una enfermedad tuya, o cualquier problema que se os ocurra, todas las adversidades de nuestra vida nos ponen a prueba, ¿vale? Y ante un problema grave es cuando tenemos que sacar lo mejor de nosotros, ¿vale? Pero ante esas adversidades, saber discernir lo que está en nuestra mano poder hacer y lo que no. No preocuparnos más por lo que no está a nuestro alcance y poder centrarnos realmente en lo que sí que está en nuestro alcance, ¿vale? Como vemos, los estoicos ahora mismo nos pueden servir de mucha ayuda. Bueno, estoy seguro que si leyerais a Séneca y leyerais algunas de las cartas que manda algunos de sus colegas, bueno, veríais que de actualidad está todo lo que decían los estoicos y cómo nos ayudan a entender, cómo nos ayudan a, a rebajar un poco la importancia, ¿no? A quitarle un poco de importancia a las cosas que creemos que son realmente problemas. Porque incluso se las quitan a las que realmente son problemas muy graves. Ayudan a que nos calmemos, nos ayudan a llegar a un equilibrio, a la ataraxia, a la imperturbabilidad. Fijaos, con respecto a lo que os estaba comentando de saber discernir aquellas cosas que somos capaces de modular, las que están en nuestra mano cambiar y las que no. Vamos a poner el ejemplo de un médico. Bien, ¿qué nos diría, por ejemplo, un estoico con respecto a la situación de los médicos que tratan de salvar tantas vidas en estos días? Bien, diría, lo que esté en tu mano hacer, todos los conocimientos que tengas, toda la disponibilidad que tengas para poder ayudar al paciente, hazlo. Pero no te preocupes por más. Si eres médico, haz bien tu labor, con conocimiento, con entrega, pero no te preocupes más que por aquello que lo que esté en tu mano. Porque, por ejemplo, si fallece un paciente, pues tienes que aceptarlo. Ellos sostienen que es el destino. Así estaba predeterminado. Tú hiciste todo lo que pudiste, así que no te debes preocupar. No te puedes preocupar. Bien. Los estoicos comparten una visión crítica de la sociedad. Como vimos, los cínicos criticaban mucho a la sociedad de su época. Pero, a diferencia de los cínicos, los estoicos creen que la crítica debe ser constructiva, que se debe ayudar y que se debe intentar mejorar y corregir los errores. La comunidad es muy importante para ellos, ¿vale? De hecho, ellos se consideran ciudadanos del mundo. No creían en las identidades nacionales. Fijaos que estamos hablando de una corriente filosófica de hace más de 2000 años. Se consideraban ciudadanos del mundo. Esto ahora entenderéis por qué era importante que contextualizáramos ese contacto del mundo de los griegos con el resto de las culturas con las que entran en contacto cuando Alejandro Magno conquista Persia y conquista Egipto y conquista buena parte de Oriente. Los estoicos no creían en las identidades nacionales por motivos de nacimiento o de cultura, sino que eran hijos de la razón y de la virtud independientemente de dónde se desarrollaran. Y esto ya os advierto que es algo que comparten estas tres corrientes helenísticas, tanto los cínicos como los estoicos, como los que vamos a ver ahora, como los epicúreos. Bien. Pues vamos con la tercera de las corrientes que vamos a ver en este bloque, el epicureísmo.
Cuando yo me junto con mis amistades, me gusta decirles que vamos al jardín de Epicuro. Nos juntamos los amigos, disfrutamos del momento, charlamos, disfrutamos, compartimos el momento y al final eso es lo que hacía Epicuro con sus discípulos. Eran amigos que disfrutaban de la naturaleza, eran amigos que disfrutaban del jardín, como él lo llamaba. Esta corriente debe su nombre a su fundador, a Epicuro, que nació en la isla de Samos, bueno, Epicuro fundó también su propia escuela, como Platón o Aristóteles, pero esta escuela se llamó el Jardín, es el famoso Jardín de Epicuro. Este espacio estaba dentro de su propio hogar y desde ahí se desarrollaba la filosofía, su filosofía con charlas y reuniones que mantenía con sus alumnos y con sus amigos. Y algo muy importante que hay que señalar y quiero que tengáis en cuenta es que en esta escuela participaban personas de toda condición, ricos, pobres, esclavos, hombres, mujeres. Fijaos, esclavos, mujeres, en aquella época. Epicuro decía que todas las personas eran hijos de la naturaleza, que por haber nacido en otro lugar, por haber nacido con otro sexo o por haber nacido con una condición social diferente, eso no te hacía una persona diferente. Todo el mundo tenía los mismos derechos, todo el mundo debería tener las mismas oportunidades para llegar a ser feliz. Esta corriente académica ha sido, de todas maneras, muy mal interpretada a lo largo de la historia. Así que vamos a intentar hacer justicia con lo que nuestro pensador Epicuro nos quiso trasladar a sus alumnos, porque bueno, es importante. Ya veremos que esta es una propuesta hedonista, ¿vale? Una ética que busca el placer para llegar a la felicidad, pero eso ha sido muy mal interpretado e imagino que ya sabréis por dónde van los tiros. Hay que decir también que Epicuro hizo una producción literaria muy extensa. O sea, se sabe que aproximadamente hizo unas 300 obras, una cosa así, pero nos ha llegado muy poco. Como vimos con los estoicos, también el epicureísmo desarrolla las principales ramas de la filosofía, aunque igual que los estoicos se centra en la ética. Lo que pasa es que ellos lo van a ver desde otro punto de vista, ¿vale? Son distintos matices. Además, al igual que con las otras escuelas, su meta y su objetivo es la felicidad. Esta es la preocupación básica y principal de todo ser humano en su vida. Vamos a ver la peculiaridad de esta corriente, porque estamos viendo cuáles son las similitudes con las otras corrientes, pero vamos a ver cuáles son las particularidades y las diferencias. Para los epicúreos existen dos factores que son los que determinan nuestra felicidad, que son por un lado el placer y por otro lado el dolor. El placer nos acerca a la felicidad, por supuesto, y el dolor lo que hace es que nos aleja de ella. Epicuro sostiene que lo necesario para llegar a la felicidad es acumular la mayor cantidad de placer posible y reducir el dolor al mínimo posible. Es más, es casi más importante reducir el dolor al mínimo, ¿vale? Más que incluso llegar a acumular muchísimo placer. Es decir, es más importante eliminar el dolor. Pero vamos a puntualizar una cosa. En griego, placer es hedoné, ellos lo llaman hedoné, por eso esta es una propuesta, una filosofía hedonista, ¿vale? Que busca el placer. Pero aquí es justo donde la corriente ha sido mal interpretada, porque cuando Epicuro habla de placer, no se refiere con exclusividad a los placeres corporales. De hecho, los placeres más importantes y principales no son los corporales, son los racionales, porque el placer corporal es efímero y puede desaparecer inmediatamente, pero el racional es duradero y permanente. Una filosofía que apueste por la búsqueda del placer corporal con exclusividad podría llevarnos al desastre o al vicio. Así que, según Epicuro, hay que disfrutar, pero de un modo inteligente. ¿Os acordáis lo que vimos con Aristóteles?
con la prudencia, qué importante era a la hora de ayudarnos a elegir el término medio, pues aquí es algo parecido. La prudencia debe ayudarnos a elegir una especie de término medio. No puede haber un placer exacerbado, ni por supuesto tampoco un dolor exacerbado, pero la eliminación de ambas cosas tampoco, ¿vale? Tiene que haber un equilibrio, siempre apostando más, por supuesto, por el placer que por el dolor. De hecho, si puedes suprimir el dolor todo lo que puedas, mejor. Vamos a poner un caso extremo para poder explicar esto que a lo mejor nos ayuda a entenderlo mejor. Vamos a ver. Con una filosofía hedonista que busque solo el placer físico por encima de todo, pues una persona que consuma drogas podría justificar su consumo con esta filosofía del placer, porque las drogas te pueden proporcionar un placer inmediato. Pero sin embargo, esto es, según Epicuro, un error. No estás siendo inteligente. ¿Por qué? Porque a largo plazo este consumo de drogas te va a provocar un dolor y unos daños tremendos en tu persona. He querido poner esta imagen que es bastante impactante para que lo entendáis. Los placeres para Epicuro deben ser seguros, es decir, que debe ser un placer que te permita serlo a largo plazo, no solo a corto plazo. Pero entonces podemos decir, bueno, ¿y cuáles son los placeres verdaderamente los que verdaderamente nos puedan llevar a la felicidad y además así a largo plazo? Pues Epicuro no nos va a dar una solución muy compleja. Nos va a decir, pues llevar una vida sencilla. Llevar una vida sencilla, con buenas amistades, con placeres pequeños, cotidianos, y sobre todo dejando de lado tensiones y preocupaciones innecesarias. Epicuro, desde su jardín, lo que hace es invitar a una vida tranquila en la que rechacemos los excesos, en la que nos enseña a ser, como estábamos viendo en las otras dos corrientes, dueños de nosotros mismos, para poder llegar, como con los estoicos, a esa ataraxia, a esa no perturbación del alma, a una paz de espíritu que nos lleve a la felicidad. Hay quienes, como vosotros, se acercan por primera vez a la filosofía y otros que no lo han hecho nunca ni lo van a hacer. Y sin embargo, siguen las orientaciones de Epicuro. Porque al final, las personas que se alejan de los problemas, que intentan evitarlos, por ejemplo, Epicuro hacía mucho énfasis con la necesidad de alejarse de las tensiones políticas, de esas disputas que son innecesarias. Quien se aleja de esas disputas políticas, de las rencillas por problemas o cuestiones intrascendentes que carecen de importancia, y bueno, pues ya se está comportando como un alumno de esa escuela. Ellos querían evitar los problemas. Placer, pero que sea un placer duradero, no un placer en exceso, ¿vale? Por eso hay que entender bien que es una filosofía que busca el placer, pero no de un modo inmediato y en exceso, sino un placer inteligente. Para ir concluyendo, bueno, también me gustaría decir algo que viene al caso con los días que estamos pasando. Sabéis que está habiendo una grandísima cantidad de bulos, de mentiras, de rencillas políticas. Hay mucha gente que está bueno, opinando ahora, nacen muchísimos opinólogos de absolutamente todo. Y Epicuro nos decía, dejadlo estar. Haced lo que esté, como decían los estoicos, lo que esté en vuestra mano. No os preocupéis por cuestiones banales o que a vosotros no os incumben. Que no está en vuestra mano poder salvar vidas. Para quien lo esté, pues por supuesto, pero para quien no lo esté, pues que no se preocupe. Dejad de discutir. Da un valor importantísimo a la amistad, a compartir buenos momentos. Por eso él quería desarrollar su filosofía en el jardín, en un lugar bonito, en un lugar calmado, que traiga paz, que traiga tranquilidad. Ese es el verdadero placer del que habla Epicuro.
Y el verdadero mal y el verdadero dolor es justamente esto que ilustra esta imagen, la discusión, la pelea, ¿vale? Bueno, pues como vemos, y para ir concluyendo, bueno, vemos que a día de hoy acudimos a muchos expertos, a coaches motivacionales, a cursos carísimos de autoestima, que dicen poco más que lo que estas tres corrientes ya nos enseñaron hace más de 2000 años. Yo os recomiendo que en estos días profundicéis en estas corrientes. Existen muchísimos recursos en la red y todo aquel que esté interesado en conocer algo más sobre estas corrientes, sobre las obras que estos filósofos proporcionaron y sobre sus reflexiones, que se ponga en contacto conmigo a través del correo que os facilité en la primera de las sesiones y os facilito toda la información que necesitéis, porque tenéis que entender que bueno, esto es una primera aproximación y no podemos profundizar en textos complejos y bueno, en desarrollar mucho más que lo que hemos podido hacer aquí. Pero son unas corrientes de pensamiento maravillosas que nos ayudan a soportar nuestro día a día. De verdad esto sí que es psicología positiva, la de los estoicos, la de los epicúreos, y es lo que decía al principio de la clase, ¿no? Cuando te duele una muela, pues te tomas una pastilla. Y cuando te duele el alma, cuando estás preocupado, cuando tienes un problema grave, pues yo os aconsejo que recurráis a Epicuro, que recurráis a Séneca, a Marco Aurelio, para que os ayude con cualquier problema, porque aunque hayan pasado más de 2000 años, os aseguro que están de plena actualidad. Su pensamiento está muy presente en un montón de ramas científicas, psicológicas y, y bueno, pues eso, que muchas veces nos gastamos un montón de esfuerzo y de dinero en cosas innecesarias. Aquí los tenéis, espero que os hayan aportado algo, que os hayan gustado y que bueno, que quien quiera profundizar algo más en ellos, pues que sepáis que yo os puedo proporcionar todo el material que queráis, ¿vale? Bueno, pues nos vemos en la siguiente sesión, en la siguiente sesión, que creo que es la 5, vamos a ver la ética formal de Kant. Esta ética es fundamental, es muy importante y también nos va a dar muchísimos recursos para, bueno, para reflexionar acerca de nuestro propio comportamiento. El deber, la voluntad, son conceptos fundamentales en la reflexión moral y de la historia del pensamiento. Así que, bueno, nada más, cuidaos mucho y nos vemos en la siguiente sesión.